Me acompañan la viceconsejera de Justicia, Loli de Juan, y la directora de Justicia, Inés Ibáñez de Maeztu. Nos llena de satisfacción poder presentarles hoy la puesta en marcha de un nuevo servicio que viene a fortalecer aún más la atención y el apoyo que desde la Administración de Justicia ofrecemos a las mujeres víctimas de violencia de género. Un nuevo servicio de acompañamiento integral, que ayer martes 1 de octubre entró en funcionamiento en los juzgados de Bilbao, reforzando las actuaciones del Servicio de Atención a la Víctima. Trabajamos por minimizar al máximo el nivel de estrés que sufre la víctima y, por tanto, las atenciones que prestamos a las víctimas están encaminadas a reconducir su situación adversa y garantizar que su relación con las instancias públicas y judiciales sea lo más óptima posible. El servicio de acompañamiento integral en los juzgados de Bilbao a mujeres víctimas de violencia de género es prestado por un equipo de 5 personas que se encargan de que las personas victimizadas que tienen que acudir al juzgado a declarar lo haga en las mejores condiciones posibles. Van a tratar de minimizar, en la medida de lo posible, los niveles de estrés que produce factores tan diversos como el desconocimiento del entorno, la coincidencia de la víctima y el victimario puedan encontrarse en el mismo edificio o en las inmediaciones, la dificultad de comprensión de la terminología jurídica, la interlocución con jueces, fiscales, profesionales de la abogacía o de la Administración. Testuinguru judiziala ez ezagutzeak eragin ditzakeen ondorioak prebenitu eta murriztea da helburua. Horrekin batera, biktimak eta erasotzaileak topo egitea saihestu nahi da, bai eraikin judizialetan, baita inguruetan ere. Es importante señalar que el servicio de acompañamiento integral en los juzgados de Bilbao a las mujeres víctimas de violencia de género es un proyecto piloto que será evaluado a mediados y finales del próximo año. Una evaluación que permitirá a la Dirección de Justicia valorar el alcance que el acompañamiento integral a actuaciones judiciales tiene en las víctimas y les servirá para determinar posibles políticas públicas en relación a esta materia dentro de su ámbito competencial. Las finalidades específicas del proyecto son, entre otras, contener la ansiedad que en la víctima genera la puesta en escena judicial, dotar a la víctima de las herramientas necesarias para afrontar el acontecimiento mediante información pormenorizada del proceso, gestionar el acceso de la víctima habilitando medios de protección que eviten encuentros indeseables con el agresor o con la familia del agresor, socializar la espera o incluso resolver imprevistos que puedan surgir. También contemplamos la posibilidad de asistir a juicios de casos similares. Prozesu judizialak biktimarengan eragiten duen antsietatea ez aregotzea eta ahal dela murriztea da asmoa. Horrez gain, epaitegirako sarbideak kudeatu nahi dira, biktimak ez dezan topo egin erasotzailearekin ezta horren familiarekin ere. Por otra parte, destacar que el servicio de acompañamiento integral también contempla, en su caso, la atención de los hijos e hijas, mientras que sus progenitores responsables realizan las gestiones pertinentes en la sede judicial. Además, cuando los menores sean protagonistas del proceso judicial, se realizará un análisis que servirá de apoyo a la exploración de los equipos pertinentes en sede judicial, equipos psicosociales y unidades de valoración forense. A continuación, la viceconsejera de Justicia y la directora de Justicia les ofrecerán más detalles sobre el nuevo servicio, su alcance, número de mujeres que se estima van a poder ser atendidas y un aspecto muy importante, su conexión y engarce con el resto de medidas que hemos implementado para dar un tratamiento integral a la atención que deben de tener las mujeres víctimas de violencia de género. Buenos días. Más que explicarles, a lo mejor podemos contestar a preguntas o cuestiones que se puedan plantear aquí. Pero ya, si no hay preguntas, me ciño al planteamiento que ha hecho la consejera. El año pasado, las mujeres atendidas en el Servicio de Atención a la Víctima, que son los datos que tenemos en la Dirección de Justicia, fueron 2.300, de las cuales 1.200 fueron víctimas de violencia de género. Ese es, en principio,
a las usuarias a las que nos vamos a dirigir, pero no solo, porque es verdad que el programa tiene contemplado trabajar desde y con el servicio de atención a la víctima, porque van a ser ellos quienes los deriven al servicio de acompañamiento, porque quiero dejar claro que esto no es un programa más, sino que está incluido dentro del servicio de atención a la víctima. Pero puede ocurrir que efectivamente sean las juezas en un momento determinado, a pesar de que estén esas mujeres acompañadas por un letrado o una letrada, consideren que en ese momento necesitan ese apoyo y ese acompañamiento y se tomarán de forma inmediata, acudirán las personas que están en el equipo. Además de eso, este programa está dentro de un plan integral de violencia de género que está trabajando la Viceconsejería de Justicia desde hace varios meses y que presentaremos en los próximos meses. Todo aquello que es el diagnóstico, lo que hemos comprobado y las siguientes acciones que podamos tomar para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género. No. No. La ley integral contra la violencia machista es de hace varios años que, como profesionales, ¿qué valoración realizáis de que hasta ahora no se había estado cumpliendo esas medidas de acompañamiento que sí se prevían en la ley? Vamos a ver. El servicio de acompañamiento como tal, como lo hemos conceptuado, no sé si estaría dentro de los parámetros que marca la ley. Lo que sí nos dice la ley y el Estatuto Jurídico de la Víctima es que debemos buscar espacios diferenciados entre víctimas y victimarios. En la medida que, como bien conocéis, los juzgados en los que estamos son de los años 90 y esa diferenciación física era imposible, de momento, matizo el de momento porque estamos trabajando también en ir mejorando los espacios físicos. Desde la Dirección de Justicia, desde la Viceconsejería, se estudió la posibilidad de buscar un servicio que en un terreno hostil, que es un poco en el que se va a encontrar la víctima en su llegada, a esa víctima le fuese al menos fácil o agradable la presencia de alguien. Y eso pensamos que era una persona, que el servicio de acompañamiento lo que va a consistir es que no se van a encontrar aquellas víctimas que lo demanden, porque no tienen por qué ser todas. En algunos casos esas víctimas pueden venir acompañados de una red familiar y considerar que ese servicio no les es necesario. Bueno, pues aquellas mujeres en un terreno hostil es convertirles en un terreno amable, sería el ejemplo. Bien, además quiero también destacar que hacemos un paso más. Es decir, hemos hablado de datos de víctimas de violencia de género y aquí estamos implementando a los parámetros de los estándares de la Convención de Estambul. Vamos a hacer ese acompañamiento incluso con mujeres que entran por agresiones sexuales. Es decir, ampliamos el concepto de violencia de género. También es importante matizarlo. Y, por tanto, esas mujeres que en algunos casos no han tenido ese apoyo, lo van a tener en el ámbito del acompañamiento y adelanto también que en esa revisión que estamos haciendo y en ese plan integral de violencia de género también estamos trabajando el tema del abuso sexual con unos colegios de abogados, en la revisión que tenemos con los convenios que tenemos con la abogacía. ¿Qué perfil tienen estas 5 personas? Van a ser del mundo del trabajo social, psicólogas, pedagogas del ámbito de las ciencias y un jurídico. Sí. Pero no nos importa tanto el jurídico que puede parecer, porque vamos a trabajar con el Servicio de Atención a la Víctima, que sí tiene juristas, y vamos a trabajar con el Servicio de Orientación Jurídica, que son juristas. Es decir, hay una red que estas mujeres van a conocer. Entiendo que esto es un proyecto piloto que luego tendrá avisos de poderse ampliar a otros juzgados. No sé, habéis comentado un plazo para analizar un poco los resultados. No sé si dentro de ese plazo sería ya cuando se decida ampliar a toda la comunidad autónoma o a qué juzgados. Como lo vamos a evaluar en 2 fases, que es muy importante, a mitad del proyecto y al final, la idea con la que trabajamos, que es 31 de diciembre del 20, coincide
porque es el plazo de finalización del contrato actual que tiene el Servicio de Atención a la Víctima. Si esto funciona, en la evaluación, y creemos que va a funcionar claramente, en la evaluación intermedia lo que haríamos es complementarlo en el Servicio de Atención a la Víctima como un programa más y implementarlo en todos los palacios, en todos los sedes judiciales, en todos los, a partir del 21. Todo esto, si además hay presupuesto y podamos dotarlo económicamente, ¿no? Pero sí, esa es la idea, porque entendemos que la evaluación será favorable. Sí, pero me acuerdo de una cifra que eran 2.200 mujeres atendidas. Sí. Supongo que será la cifra de todo el País Vasco. Sí, claro. En Bilbao, ¿cuántas mujeres puede haber? Ese dato no lo tengo discriminado, no sé si la coordinadora que está aquí, ¿sí? No, que habíamos valorado cómo desde el Servicio de Atención a la Víctima sí que había habido un número de 2.000 mujeres, redondeando, y de esas 2.000 mujeres, porque el Servicio de Atención a la Víctima hasta ahora ha hecho una intervención global a las víctimas en todos los procedimientos judiciales que hay, pero en concreto los que han tenido una incidencia o son víctimas relacionadas con un asunto de violencia de género estaban en torno al 50%. ¿Vale? Entonces, con este servicio tan específico que es exclusivo a violencia de género, incluyendo también, como lo ha dicho la viceconsejera, los temas de agresión sexual, entendemos que estaremos también en un entorno superando ese 50%, ¿no? De los que están entrando en el servicio de atención a la víctima. Por lo tanto, va a crecer, segurísimo, estamos seguras, una mayor cobertura a las necesidades de las víctimas mujeres en temas de violencia de género y de agresión sexual, ¿no? U otras que cupieran. O sea que, pero bueno, el dato concreto que has pedido Bilbao no lo tenemos. La evaluación sí que nos permitirá, ¿no?, ser mucho más certeros en ver cómo evoluciona este servicio, ¿no? Como ya se ha dicho, es una experiencia piloto, creemos que va a tener muy buena acogida, apostamos por ello. Contamos con un soporte de profesionales, como ya se ha dicho, de 5 personas que tienen reconocida experiencia en este campo y estamos seguros que va a tener un buen resultado, pero habrá que verlo y lo valoraremos desde luego ante todos vosotros sobre los resultados que obtengamos. Y dentro del proyecto piloto llevamos una base de datos. Nos importa mucho también analizar los datos, las derivaciones, las personas por dónde vienen, la procedencia. Eso nos dará también pie a ver el dato global. ¿Cómo se activaría el servicio? ¿Es de carácter voluntario? ¿Hay instancias de la fuerza o del propio instructor? ¿Hay instancias de la letrado? ¿Cómo una persona que se acerca a una... A ver, vamos, sí. Evidentemente tenemos que socializar este servicio para que pueda ser demandado, ¿no? Entendemos que dentro de los servicios de los que tiene los juzgados en general, pues tenemos, por ejemplo, el servicio de valoración forense, que también está vinculado a las clínicas médicos forenses, los equipos psicosociales también vinculados a la Administración de Justicia y, por supuesto, la propia demanda que hagan los operadores jurídicos, ¿no?, fiscales, jueces, que en un momento dado detecten que es posible hacer esta derivación al servicio de atención a la víctima específico, ¿no? Y a partir de ahí se ponen en marcha los recursos. Incluso tendremos un teléfono de contacto al que se pueda dirigir cualquier persona que considere que es susceptible de ser atendida por un servicio de este tipo. Y en este objetivo de rebajar los niveles de estrés de las personas víctimas, ¿qué apoyo? O sea, casos más prácticos, más concretos. ¿Qué servicios se le va a prestar? Yo creo que en principio el puro acompañamiento. Cuando viene una persona en una situación de una denuncia que ha sido víctima de una agresión, tanto sexual como de violencia de género, ¿no? Bueno, tenemos claro, y desde luego los expertos en este caso nos van a acompañar perfectamente, ¿no?, pero tenemos claro que genera un nivel de tensión venir a un espacio judicial, bueno, pues que les genera inquietud, inseguridad, y que desde luego lo que pretendemos con este acompañamiento es calmar, rebajar la tensión y poder abordar la problemática de esta propia mujer directamente. Y yo creo que con esto lo que vamos a conseguir también es empoderar a las mujeres para que sea más accesible las necesidades que tienen ellas de búsqueda de justicia en el propio ámbito de la justicia, ¿no?
No sé si esto entra un poco dentro del dato que se pedía antes que no se tenía, pero no sé si está calculado estas 5 personas que conforman este equipo, a cuántas mujeres van a tener que atender en Bilbao a lo largo de un año. Yo insisto, va a ser una experiencia piloto, pero podría ser, vamos a ver, si mantenemos la cifra que hemos dado antes, estaríamos hablando de una cifra de 1000 mujeres. Si en esta experiencia piloto vemos que el servicio es escaso, y esperemos que no, sería que vamos avanzando en esta sociedad, pues tendríamos que plantearnos aumentarlo. Pero bueno, vamos a ver realmente cuál va a ser el resultado de este ejercicio. Ayer se puso en marcha, ¿hubo ayer alguna tensión ya? No, estas primeras 2 semanas las vamos a dedicar un poco a que el equipo se vaya conociendo, a que el equipo sea conocido por los operadores jurídicos y a definir las instalaciones que dentro del juzgado van a acoger este servicio. Por lo tanto, las primeras derivaciones las estimamos para finales de mes. Habla de 1000 mujeres, es cierto que no hay día que pase que no escuchemos un caso de agresión sexual o de violencia de género con la consiguiente confrontación porque es rincón de Euskadi. Como consejera, digo, ¿qué obedece esta secuencia tan seguida de episodios vinculados a violencia contra las mujeres? Si es que se denuncia más ahora, es que de repente está pasando algo, no sé qué valoración le merece usted. Y 2, ya sé que estoy haciendo delante de la Judicatura Vasca, pero es verdad que en los últimos tiempos, en algunos casos, se pone en libertad con cargos a las personas que han implicadas en este tipo de episodios y se transmite un mensaje al colectivo, en este caso feminista, bastante negativo en el sentido que es lo que más demandan ellas, una respuesta más contundente frente al agresor. No sé si a usted le parece que esa respuesta que se da desde la Judicatura es suficiente o que habría que elevar un poco también el nivel de exigencia ante la demanda que puede haber desde parte de otros colectivos. Bueno, yo creo que al final todos condenamos todos los casos de violencia y la verdad es que la consideramos una lacra que tenemos que intentar, desde luego, que se acabe. Y bueno, yo por mi parte sí que pienso que hoy en día la información que se transmite y yo creo que los servicios que además se ponen a disposición de las mujeres hace que se animen a denunciar cuando antes igual no lo hacían. Que se animen a denunciar y además que van a sentirse acompañadas en todo el proceso judicial. Con respecto a la judicatura, yo me imagino a cómo se encuentran ellas cuando acuden al juzgado. Pues yo creo que tenemos también que hacer que ellas se sientan cómodas dentro de ese proceso judicial y que no les suponga un trauma hacerlo, ¿no? Y yo por mi parte me imagino que los jueces tienen mucha más información de la que disponemos nosotros y pues al final con esos datos y con esas pruebas y con toda esa información toman decisiones que ellos valoran y desde luego piensan que son las más adecuadas o las idóneas en este sentido. Desde luego la presunción de inocencia siempre está ahí, pero también sí que decir que no se quede ninguna mujer sin denunciar un hecho de este tipo y desde luego animarlas y decirles que tienen a su disposición servicios que las van a ayudar y las van a acompañar. ¿Este acompañamiento integral se hace en algún otro juzgado del Estado? Pues desconocemos, pero pienso que es pionero en Euskadi.